Buenas noches, vamos a esperar un momentito que se incorpore más la gente para poder comenzar con las conferencias. Bueno, buenas noches con todos. En honor a los asistentes, vamos a comenzar con la conferencia del día de hoy. Sí, por lo que voy a comenzar a compartir mi pantalla. Y les voy a pedir, si es que se ve mi pantalla, denme un segundo. A ver, vamos a comenzar. Dentro del plan formal que estableció el instituto para la formación de las personas que están dentro de este diplomado, ¿sí? Se realizó una revisión, se ha propuesto hacer una revisión de lo que es el POCUS. Y el POCUS perdón, es lo que significa Point of Care Ultrasound. Entonces significa punto de vista, punto de cuidado desde el ultrasonido. Pero tiene algunas diferencias importantes que ya veremos a continuación. En lo que yo trataré en esta presentación es detallar esas diferencias que son fundamentales, que se encuentran en la ecografía, entre la ecografía convencional y una ecografía desde el punto de vista de atención del POCUS, ¿sí? Entonces, lo que trataré específicamente es ver en los campos de ginecología y obstetricia cómo se les enfoca esto, porque obviamente puede ser extrapolable a otras ramas de la medicina para su uso. Entonces, el estudio formal se centrará en el análisis, por ejemplo, un estudio formal se centra en el análisis exhaustivo anatómico. Por regla general suelen ser programados. En cambio, el POCUS funciona como una herramienta dinámica al pie de la cama del paciente, ¿sí? Para responder preguntas binarias. Es decir, de respuestas simples, sí o no. Por ejemplo, ¿tiene líquido libre? Sí o no. ¿Tiene vitalidad fetal? Sí o no. ¿Está de cabeza o está podálico? O cefálico, o sea, ese tipo de preguntas. Entonces, nosotros haremos esas preguntas de una que se les conoce como binarias. Entonces, las fuentes que destacan en el uso de este dispositivo son los ultrasonidos portátiles, que últimamente ustedes tal vez se han visto que en redes sociales promueven la venta de ultrasonidos que son de varios tipos, ¿sí? Pero que son portátiles. Estamos hablando de que son medios mucho más convenientes para hacer una examinación, pero obviamente tienen sus limitaciones. O sea, con el tiempo irán perfeccionándose. Actualmente son muy básicos, tienen muy buena resolución, pero no vamos a encontrar cierto tipo de cosas como, por ejemplo, aplicaciones Doppler. ¿Por qué? Porque son poco sofisticados. Son poco sofisticados, entonces el problema hace que no sean como para un estudio a profundidad o un estudio anatómico. Entonces, eso va a permitir agilizar un triaje en emergencias, va a permitir la detección rápida de condiciones críticas como un embarazo ectópico o una torsión ovárica. Además, nos permitirá explorar ciertos protocolos especializados como el EcoFast o el EcoRush, sí, que los cuales optimizan la toma de decisiones terapéuticas en pacientes que están inestables hemodinámicamente. Entonces, finalmente lo que haremos es tratar de que este material subraye que ambos métodos son complementarios. Sí, que cada uno tiene sus responsabilidades legales y tiene sus alcances técnicos para poder mejorar la seguridad del paciente. Entonces, no es que el uno reemplaza al otro, sino que los dos son complementarios. Entonces, la diferencia de los objetos, de los objetos clínicos que vamos a ver es que la ecografía, vamos a ver que la ecografía convencional tiene ciertos principios, así como el ultrasonido POCUS va a tener ciertos principios. Denme un segundo, por favor. Entonces, espérenme que no se me está cargando una presentación, ayuda que tengo mis ayudas mnemotécnicas, obviamente, a mi lado, pero no se me está cargando. Denme solo un segundito. A ver, entonces, como les decía, las diferencias clínicas va a depender de qué tipo de ecografía es la que nosotros estamos encarando. No es lo mismo hacer una ecografía convencional en la cual nosotros haremos estudios anatómicos detallados,
predictivos que sirven para hacer descarte, por ejemplo, de malformaciones o de hallazgos patológicos, dependiendo del sistema y aparato en el que nosotros estemos actuando, porque tomen en cuenta que el POCUS no es solo de aplicación obstétrica ni aplicación ginecológica, sino tiene para muchas otras ramas de la medicina, especialmente en lo que es medicina de trauma. Trato de identificar, ¿sí?, en la ecografía convencional, las malformaciones fetales o caracterizar masas de manera definitiva, por ejemplo, en útero, ovarios, trompa, ¿sí? Y por lo tanto, en muchas ocasiones, este examen suele ser planificado, suele ser programado en muchas ocasiones, porque como la ecografía de las 22 semanas, es una ecografía que se la hace de forma planificada, tal cual. En cambio, el ultrasonido, el POCUS, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? Que es una evaluación clínica enfocado, como decíamos anteriormente, en responder preguntas binarias, dicotómicas, que me digan sí o no. Como puede ser, paciente está cursando con embarazo, con un embarazo ectópico, sí o no. Está cursando con una amenaza de aborto, sí o no. ¿Tenemos vitalidad fetal? Sí o no. O sea, son solo preguntas de sí o no, o que yo tenga que descartar entre que se encuentra cefálico o se encuentra podálico. Además, es un examen que nos permite hacer un triaje inmediato de la situación en la que nosotros estamos y permite hacer un examen dinámico integrado que va de la mano cogido con el examen físico. Es por eso que muchos autores consideran que el POCUS ya debería ser considerado parte como del examen físico del paciente, sea varón, sea mujer. Entonces, nosotros deberemos hacer este tipo de acepciones, este tipo de tener en cuenta este tipo de principios. Ahora, ¿de qué va a diferenciarse las principales diferencias para que nosotros podamos hablar de que tenemos, con qué vamos a hacer? Es principalmente los equipos. Cuando nosotros hacemos una ecografía convencional, fíjense, se utilizan estos equipos grandotes, con gran equipamiento, que por regla general suelen ser estáticos. Inclusive los portátiles. Los portátiles suelen tener un pedestal en el cual es empotrable, porque por más portátil que hasta el momento, o sea, son más grandes que una laptop y obviamente mucho más pesados que una laptop. No se diga estos que son de consola, ya suelen ser mucho más grandes, ¿sí? Y por lo tanto, para hacer un eco POCUS, tipo POCUS, no son tan rápidos de transportar porque estos por regla general se suelen encontrar en unidades de imagenología o de consulta externa de obstetricia o en algunos casos en ciertos tipos de hospitalización. No así cuando estamos en sala de partos o en cierta sala de partos. Sí podríamos tener, pero no en todas. Entonces, ¿qué es lo que además va a pasar con esta ecografía? Que nos va a dar resultados de un eco formal, convencional, que entonces puede tardar horas y dependiendo del grado de complejidad, podría inclusive tardar días cuando yo necesito mandarle esto a examinar. Supongamos que fuera un paciente que tengo una malformación cardíaca. Yo esas imágenes que le veo en este tipo de ecógrafos, yo le puedo mandar directamente a mis colegas para que me hagan una averiguación o me den su interpretación de qué podría tratarse. Entonces son estudios que pueden durar varios días. Entonces, por el POCUS, en cambio el POCUS se realiza el momento rápido de la sospecha diagnóstica, se le llama, por eso se llama prueba de pie de cama, que es bedside, es al un lado del paciente. Entonces, la interpretación, por lo tanto, va a cambiar. Como esta es tardía, esta tiene que ser, al contrario, inmediata y me va a dar un plan terapéutico inmediato. Por lo que con la aplicación de esto puede cambiar sustancialmente el tiempo de estancia de ese paciente en las áreas de urgencia. Porque si yo le veo a la paciente que viene sangrando, tendré que ver si está embarazada o no está embarazada. Está embarazada, viabilidad fetal, tenga señora a la casa y a que le sigan examinando por consulta externa. Cosas de así en el estilo. Entonces, ¿cuáles son los escenarios clínicos diferenciados que nosotros debemos pensar? Que primero tenemos un lugar en el cual vamos a tener unas urgencias y puede haber choque, ¿sí? Un shock hemodinámico.
en sala de labor de partos o en consulta externa. Por lo tanto, el enfoque que se va a tener con cada uno de este tipo de ecografías va a ser absolutamente diferente. Es así que en urgencias o en choques, el POCUS es el asistente para la reanimación hemodinámica. Sí, esto debería, en algunos lugares en el mundo, sí están cargando en sus unidades ambulatorias ecosonógrafos portátiles que se unen a una tablet o que se unen a un dispositivo con una pantalla y que me permite hacer la averiguación de las cosas que yo estoy encontrando, ¿sí? Como podría ser para ginecología, por ejemplo, descartar un embarazo ectópico. En sala de partos tiene otro enfoque, entonces nos podrá ayudar a determinar estática fetal. A veces es muy complicado determinar estática fetal en pacientes que son muy gorditas, sí, con panículos adiposos sumamente gruesos, puede hacernos que se nos vuelva complicadísimo la tarea para poder hacer la valoración. Además, solo el hecho de hacer un tacto vaginal, en muchas ocasiones, dependerá mucho de la experticia y la experiencia del médico para que sea ese examen sea valedero, pero los exámenes como las líneas de la progresión del parto, que vamos a ver un poquito más adelante, no, va a poder ser más fácilmente manejable. Y con eso nosotros vamos a ver cómo vamos a ir progresando. Y en consulta externa, simplemente será como por experiencia decir, estábamos embarazadas, sí, simplemente pongo el transductor y para ver si es que esta paciente tenemos o no un saco gestacional, tenemos o no embrión, cosas así, para comenzar con un manejo, no necesariamente hacer un examen detallado. Entonces, que nosotros vamos a necesitar una metodología y un equipamiento. Entonces, para que nosotros podamos hacer adecuadamente este tipo de exámenes, lo que nosotros deberíamos hacer es utilizar estos aparatos que son los portátiles. Fíjense en ustedes, este transductor, en este caso lineal, ¿sí? Es muy útil para hacer las valoraciones en unidades de cuidados intensivos, en unidades de sala de partos, en unidades de emergencias, ¿sí? El problema de esto, ser portátil. Lamentablemente, el ser portátil es fácilmente, se puede meter en un bolsillo y puede ser fácilmente extraviado. Entonces, esta es la desventaja de este tipo de equipos. Entonces, pero la utilidad clínica, o sea, nosotros, la utilidad que se debería darle a este tipo de instrumentos es que nos permite aprovechar transductores portátiles, como se está indicando, que son de bolsillos y que se conectan a una tableta o se te conectan a un celular y me permiten dar una imagen, una impresión rápida de qué es lo que estoy buscando. Entonces, yo facilito esto que sea un traslado inmediato del equipo clínico al lado del paciente crítico en cualquier entorno. Es decir, si tengo un paciente chocado, podré ver si es que está con un compromiso cardíaco, podré ver si está con un compromiso pulmonar o un compromiso vascular para poder hacer una adecuada valoración. Obviamente, los costos de este tipo de dispositivos es mucho más conveniente que los equipos más grandes, porque en este caso solo es un transductor que tiene una conexión vía Wi-Fi, vía Bluetooth, con el dispositivo pantalla que yo estoy queriendo transmitir y que yo estoy queriendo tener la imagen. Los protocolos de exploración van a ser, va a depender del tipo de estudio que yo quiera hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer un barrido detallado, sí, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Es una ecografía estándar, convencional, en la que yo voy a buscar alteraciones o voy a tratar de encontrar solo la normalidad, ¿sí? Entonces, aquí voy a tener que hacer una revisión sistemática de planos intracraneales, cardíacos, abdominales, fetales, de la placenta con mucho detalle, entre muchas otras cosas que yo puedo hacer. Entonces, requiere una optimización máxima de este equipo para yo tener una adecuada ganancia, poder adecuar mi foco y poder tener un Doppler espectral lo mejor posible. En cambio, los algoritmos binarios en el POCUS, ¿sí?
Se rige simplemente algoritmos simplificados orientados a resolver el problema de emergencia. Ese rato yo necesito saber si esa paciente tiene líquido libre en la cavidad porque sospecho que tiene un embarazo ectópico y tengo líquido libre. No me estoy buscando a ver dónde está el embarazo ectópico como tal, cosa que sí hemos visto en algunas clases que se ha impartido en este curso, ¿sí? Sino que lo que yo estoy es ante la sospecha clínica y teniendo en cuenta que tengo una paciente en malas condiciones generales, simplemente hacer un examen que me corrobore o me descarte algo que yo estoy pensando encontrar. Entonces, será, por ejemplo, para utilizar, para ver si hay presencia o ausencia de saco, de latido fetal, o líquido libre peritoneal, o líquido libre pleural, ¿ya? Y por lo tanto no requerirá una optimización muy minuciosa de la imagen. No vamos a ver exactamente los focos, vamos a ver exactamente las cosas que nosotros necesitamos. Y los parámetros por procesamiento no van a ser tan abundantes como pueden ser en otros equipos. Ahora, la evaluación simplificada de los equipos para hacer el POCUS se basa en lo que se llaman las 5 Ps. Entonces, primero, antes que nada, nosotros debemos saber que la ecografía formal utiliza percentiles de crecimiento, ¿sí? Para ver pesos fetales, flujometrías, entre otras cosas. En cambio, el POCUS va a utilizar las 5 Ps. ¿Cuáles son esas 5 Ps que están numeradas aquí? Son aquellas que nosotros hablamos de paridad, es decir, número de fetos. Hacemos una ecografía y decimos hay 1, 2, 3, 10 fetos. Vemos si hay pulso o hay latido, es decir, veamos si es que hay vitalidad. Vemos si es que hay líquido amniótico, un bolsillo o líquido libre. Ya, vemos por placenta, dónde está localizada, si es anterior o posterior o previa, así como también la presentación fetal. Entonces, vean que estas 5 P son tan rápidas que se pueden hacer que simplemente nosotros vemos en una ecografía, podríamos hacer rápidamente que ver simple, que es un embarazo simple, cefálico, con líquido amniótico normal, de la placenta anterior fúndica y está cefálico. Me aclaré muchísimo. Supongamos que fuera una paciente que llega con sangrado vaginal. Entonces, ese rato nosotros, el rato que le estamos haciendo este tipo de evaluación así tan rápida, podemos resolver de una forma muy adecuada y comenzar a manejar al embarazo de otra forma. Entonces, este abordaje lo que hace es tratar de eliminar de hecho, elimina estimaciones biométricas. No estoy viendo si es un guagua chiquito o un guagua grande. No estoy viendo si está en un percentil 3 o está creciendo en un percentil 90. No estoy viendo eso. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una ecografía de baja complejidad, pero que tiene una alta reproductividad en emergencias. En urgencias no me es útil saber si este niño, la paciente refiere que no le siente moverse al niño. Va por disminución de movimientos fetales. Ya, entonces ese rato yo le pongo el traductor, señora, aquí está el latido del corazón. Resuelto el problema. ¿Qué significa eso? Quitarle a la paciente 500 libras de enzima. Se ha quitado media tonelada de peso. ¿Qué significa para esta paciente tener un poquito más de control en cuanto a su manejo? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendremos que hacer? Es darnos cuenta que existe un flujo de trabajo y una responsabilidad. En tanto que por lo que nosotros habrá diferencia en los procesos de reporte, de almacenamiento de los datos y la acreditación y límites de los médico-legales, porque obviamente como todo trabajo, toda actuación médica tiene un compromiso médico-legal. Es así que el reporte formal simplemente es un documento diagnóstico estructurado con biometrías detalladas, que puede ser de hígado, puede ser de músculo, puede ser fetal, puede ser obstétrico, ginecológico, puede ser tiroides, ¿sí? En la cual pueden incluir gráficos de crecimiento y diagnósticos diferencial con otro tipo de patologías. Me invento en la paciente que tiene un doble arco aórtico y estoy tratando de hacer una discriminación con otro tipo de patologías que podría tratarse de una paciente con un ARSA, una arteria subclavia derecha aberrante. Ahora, toda esta información, ¿sí? Que debe ser más sucinta en los ecos POCUS que simplemente decir cefálico, vivo, dorso anterior con placenta anterior y ese tipo de cosas, debería ser grabada en los diferentes sistemas de almacenamiento. ¿Para qué? Para que esto pueda ser
manejado de forma obligatoria y sea parte de la historia clínica. Lamentablemente en nuestro país ningún sistema de salud pública todavía está incorporando este tipo de material debido a que los sistemas operativos como la S400 que se maneja en el seguro no permite el uso de imágenes, por lo que toca hacer ecografías más detalladas, dado que la complejidad de los pacientes que se manejan ahí no permite que, no da otra cosa que por seguridad del paciente y del médico mismo se tenga que hacer exámenes detallados. Pero como ustedes ven, el POCUS es de muchísima utilidad. Esto debería constar el POCUS en la historia clínica, ¿sí? Entonces suele ser un resumen súper breve, binario, que da directamente en la nota de evolución. Es por eso que es considerado una prueba de pie de cama. Pero para el POCUS depende mucho de las circunstancias en las que uno trabaje, que el almacenamiento es opcional, aunque debería ser obligatorio como protocolo de calidad institucional. Sí, entonces hay que tener en cuenta que nuestras unidades hospitalarias se manejan de formas diferentes. Entonces es por eso que existen límites y responsabilidad legal diferentes, ¿sí? En el manejo de este tipo de pacientes. Por lo tanto, quedemos en algo claro. La ecografía formal asume una responsabilidad sobre el diagnóstico anatómico estructural. Es decir, estamos haciendo un examen mucho más detallado. ¿Sí? Omitir una visualización de un efecto congénito sutil en ecografía convencional puede ser sancionable legalmente. Es decir, si uno le ve un labio leporino o un paladar hendido, puede ser susceptible de que se haga un problema legal, tomando en cuenta que toda la información médica, incluyendo los exámenes de imagen, se constituyen en un examen médico, una prueba médico legal. El POCUS asume poca responsabilidad, ¿sí? Por lo que es una pregunta binaria, porque únicamente estamos haciendo líquido libre, masa, vitalidad, ubicación de la placenta, cefálico podálico, entre otras cosas. Entonces, hay circunstancias en las que nosotros debemos ver que el POCUS tiene sus ciertas limitantes porque el cuadro puede seguir avanzando. Es así que si el cuadro sigue progresando, que nosotros hayamos encontrado una nota negativa, no vimos líquido libre ahorita, pero si el cuadro sigue progresando, puede ser que en una ecografía posterior sí la veamos. Pero la ventaja del POCUS es que no es legalmente ligante. Al menos aquí en el Ecuador todavía no tiene ese tipo de implicaciones. Y por lo tanto, debemos entender que el POCUS es una metodología complementaria con la ecografía convencional. No la reemplaza, sino que la complementa. Ahora, hablemos un poco ya más en materia de qué significa ser un POCUS. Como les decía, es Point of Care of Ultrasonography. Entonces, nosotros lo que hacemos es utilizar este tipo de herramientas ecográficas para el triaje y diagnóstico de un paciente crítico en la cama, ¿sí? Al pie de cama. Entonces, la atención va a ir dirigida, ¿sí? A la evaluación enfocada a responder preguntas binarias en tiempo real. Ver si es que hay congestión vascular, ver si es que hay derrame pleural, ver si es que hay derrame pericárdico, entre otras cosas. Entonces, funciona directamente como una extensión del examen físico, cosas que para los médicos debería ya comenzar a realizarse en las escuelas, en las escuelas de medicina, para que nuestros médicos próximamente que vayan a hacer, a graduarse como médicos, ya salgan con este conocimiento que es muy indispensable, que es muy necesario, como ustedes podrán ver, para el manejo de patología traumática. Además, no constituye bajo ningún concepto la ecografía diagnóstica formal de radiología. Entonces, simplemente, como les dije, es una visión rápida de un paciente que se encuentra en una situación crítica. Pero puede tener un impacto en el flujo de trabajo porque permite tomar decisiones hemodinámicas y terapéuticas inmediatas en urgencias. Y ya vamos a ver qué pasa cuando se tiene, por ejemplo, una congestión vascular pulmonar.
Disminuir de forma sustancial los tiempos de estancia y costos de derivaciones que esto puede acarrear debido al manejo de pacientes que se quedan por largas estancias y optimiza la seguridad de procedimientos intervencionistas invasivas en la práctica diaria. Simplemente identificando algunas cosas, yo puedo hacer una ecografía con una punción ecodirigida para poner una vía central o para hacer una traqueostomía, entre otro tipo de cosas y funcionalidades que puede tener, que de hecho tiene la ecografía. Ustedes alguna vez se han de haber oído lo que se trata el protocolo FAST o el ECOFAST, que se llama, que es el eco de trauma. Entonces, esto es una valoración enfocada para descartar la presencia de líquido libre en cavidad, ¿sí? Que puede ser secundario especialmente a un trauma abdominal, especialmente cerrado. Entonces, con eso nosotros vamos a ver qué es lo que está y se lo divide en cuadrantes anatómicos. Entre estos cuadrantes anatómicos tenemos el espacio de Morrison. Vamos a buscar líquido en el espacio de Morrison, que es el espacio que se encuentra entre el hígado y el riñón derecho. Vamos a ver cómo se encuentra el espacio esplenorenal, que estamos hablando de que este es en el flanco derecho, el flanco izquierdo, perdón. Vamos a hablar si es que hay líquido libre a nivel pélvico o hay derrame pericárdico, es decir, vamos a verle los 4 cuadrantes especialmente. Vamos a verle dividiéndole a la pelvis es uno solo, 2 abdominales superiores y uno torácico. Con esto vamos a tratar de identificar si que se encuentra hemoperitoneo o estamos también ante un taponamiento cardíaco en menos de 5 minutos de esa evaluación. Por lo tanto, este ECOFAST sirve para valorar también los espacios pleurales que por sospecha, en caso de que tengamos sospecha de neumotórax o hemotórax, inclusive pacientes que se encuentran en hospitalización con problemas de respiración, ¿sí? Sí, estamos hablando que tiene una neumonía, se puede hacer un ecopocus a estos pacientes para tratar de identificar si tienen algunos tipos de problemas. Entonces, con esto tendremos una guía directa y expedita para la derivación para cirugía en emergencias en caso de pacientes inestables. En el caso de que veamos que tiene líquido libre, ya el cirujano tendrá que saber que la presencia de líquido libre significa posiblemente lesión de víscera hueca o lesión vascular. Entonces, en los protocolos RASH, RASH significa rápido en inglés, ¿sí? Vamos a ver que hay que hacer una adecuada valoración de bomba, hay que hacer una adecuada valoración del tanque, y hay que hacer una valoración de las tuberías. Entonces, la bomba estamos hablando de que hay que hacer una evaluación rápida de la contracción miocárdica. Eso es lo que tenemos que hacer. En la valoración del tanque estamos hablando todo el tórax, ¿sí? Para ver cómo va el volumen intravascular, si es que hay colapso o no de las venas cavas. Y vemos las tuberías del descartar si es que no hay, por ejemplo, presencia de neurismas o otro tipo de circunstancias. Entonces vamos a ver un poco acerca de lo que es el ecopocus pulmonar y cardio. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Primero, que cuando nosotros hacemos un eco pleuropulmonar, una cosa que para mí también me resulta un poco difícil porque no soy imagenólogo general. Para un imagenólogo general esto resulta mucho más fácil hacer porque ya tienen mucho entrenamiento. Cuando se hace una ecografía de pleuropulmonar, ¿sí? Lo que nosotros debemos identificar principalmente es la presencia de líneas A y de líneas B. Las líneas A, entiéndase que son las líneas horizontales, ¿sí? Y que a nivel de la ecografía del pleuropulmonar deberíamos encontrar entre 2 a 3 líneas. Una que viene aquí, que es de la unión pleuropulmonar, ¿sí? Y otras internas que se pueden ver. En cambio, las líneas B van a ser estas líneas verticales. Las líneas A son horizontales, las líneas B son verticales. Y van a estar las líneas A son paralelas al patrón pulmonar, mientras que las líneas B nos van a dar un diagnóstico rápido de lo que podríamos estar hablando de un edema agudo de pulmón. Que ya ustedes aquí ven varios de estos ejemplos. Obviamente, mientras mayor es el progreso, aquí tenemos un pulmón que se podría considerar sano, mientras mayormente van apareciendo estas líneas B o esta trama enredada, nosotros podríamos hablar de que se tenga una alteración hemodinámica, ¿sí? Y respiratoria, que esté comprometiendo más y cada vez más el bienestar de este paciente. Entonces, con esto nosotros podemos
tratar de buscar si este paciente tiene una adecuada ventilación. ¿Qué es lo que haremos en este caso? Es buscar lo que le llaman el slicing, es decir, que se desliza este tejido que se encuentra por debajo de la pleura pulmonar, se comienza a deslizar con los movimientos respiratorios. En cambio, estos de aquí no tenemos ese adecuado movimiento pulmonar. Ahora, tenemos que hacer una monitorización de la vena cava inferior, ¿sí? En lo que nosotros tenemos que ver que la vena cava inferior debe ser colapsable hasta el 50% cuando tenemos una adecuada ventilación y una adecuada circulación. Este 50% colapsable nos va a permitir determinar que la vena cava inferior se encuentra bien. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una paciente obstétrica con un embarazo a término? Accede al espacio de la vena cava inferior. Va a ser prácticamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que están sugiriendo los expertos que se dedican a hacer este tipo de cosas? Es ver la yugular interna en el cuello, ver cómo está el regreso, el retorno venoso desde la cabeza hacia el corazón. Y eso nos puede estar indicando cómo está la función de bomba. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Cuando nosotros hacemos una ecografía, tenemos un vaso, ¿sí? Que ese vaso debe tener cierto calibre. En el caso de la vena cava inferior es de aproximadamente 2 centímetros. Cuando hay inspiración y expiración, ¿qué es lo que hace? El lumen de este vaso va a disminuir paulatinamente, ¿sí? Y puede llegar hasta un 50% de su luz cuando se tiene una colapsibilidad inspiratoria normal. Cuando se tiene una colapsibilidad que es anormal, que está afectada, esta colapsibilidad no se presenta. Y lo mismo que pasa en la vena cava inferior, se puede hacer esa extrapolación a nivel de la vena yugular, porque es también reflejo de qué es lo que está pasando. ¿En dónde? En la aurícula derecha. Las ventanas clásicas cardiovasculares, ¿qué es lo que nos van a tratar de identificar? Son las proyecciones subsifoideas o que es el eje largo, el eje corto. Aquí no quiero ahondar mucho, pero ¿qué sí les puedo decir? Que nosotros cuando hacemos este tipo de ecografías, ¿con qué tipo de y transductor de ecógrafos del que tenemos que hacer? No tenemos que hacerle con la ecografía con el convexo. El que le tenemos que nosotros hacer es con el lineal. Mejor si es el lineal que inclusive el segmentario. ¿Cuál es el segmentario? Es el chiquito recto. El lineal es el plano largo. Este plano largo tiene mayores definiciones. Es mejor para hacer la captación de las imágenes. ¿Sí? Entonces, si yo le pongo entre espacios intercostales, lo que yo voy a tratar de identificar es el tamaño de las cavidades. ¿Y qué debo saber solo de principio? Que el ventrículo izquierdo va a ser 2 veces más grande que el ventrículo derecho. Cuando yo encuentro eso, encuentro que la relación ventrículo-ventricular es la adecuada. Entonces, 2-1. Recuérdense que es el corazón 2 y el corazón y el ventrículo izquierdo 2 y el ventrículo izquierdo 1. Entonces yo con esto podré valorar la función cardíaca y además podré ver si es que tenemos un derrame pericárdico que podría significar y ser secundario a un tamponamiento cardíaco. Entonces yo voy a también hacer el análisis adecuado del tamaño, como les decía, de las cavidades adecuadamente. Con esto voy a tratar de descartar una sobrecarga aguda de volumen con la presión en el corazón derecho por embolia pulmonar, por ejemplo, que el ventrículo derecho comience a distenderse porque no puede pasar líquido hacia el pulmón derecho, significará que el ventrículo derecho comienza a distenderse. Entonces yo para ver si es que tengo una trombosis venosa profunda, yo lo que voy a hacer son pruebas de compresibilidad, que eso se lo hará con una presión a nivel de los muslos, ¿sí? Tendré que ver si es que estos vasos me permiten hacer una adecuada perfusión, ¿sí? Voy a ver si es que tienen o no un colapso completo de las paredes venosas bajo presión con el transductor lineal. Podré ver la posibilidad de hacer un estudio Doppler, que con los equipos portátiles es muy limitado actualmente. Pero con esto, lo principalmente que yo estoy ganando es la seguridad del paciente al ver si es que es necesario o no hacerle ¿cómo se llama? Iniciar anticoagulación.
¿Qué más me va a permitir este tipo de estudios? Que yo voy a poder tener la posibilidad de hacer accesos vasculares guiados con esta ecografía. No voy a tener que pinchar a ciegas, por ejemplo, para irme a cazarle a una arteria subclavia. Voy a poder tener la posibilidad de poder hacer abordajes directos hacia las venas, ¿sí? Que sean necesarias o vasos que yo necesite hacer una invasión. Por lo tanto, podré hacer funciones dirigidas a tiempo real, con lo cual haré exclusión indirecta de punciones arteriales accidentales o lesiones nerviosas de los nervios adyacentes. Entonces yo podré con esto establecer un adecuado procedimiento de manejo. Además, me va a permitir ver la presencia o no de trombos dentro de los vasos. Con las maniobras de compresibilidad, yo lo que voy a tratar de hacer es que si tengo una trombosis venosa profunda, la posibilidad de que sea un trombo que el que me viajó y que me esté indicando que a nivel pulmonar podemos tener algún problema. Nos va a ayudar a detectar trombos agudos, la evaluación de una trombosis crónica, entre otros puntos de interés. Ahora, volviendo más a lo que tiene que ver a la parte ginecológica. En la parte ginecológica nosotros vamos a tener cierto tipo de patologías que nos van a ayudar a hacer un manejo mucho más rápido y más comprensible después de todo lo que hemos visto anteriormente para que ustedes tengan una idea más clara de aquellas cosas que nosotros estamos practicando. Primero, las indicaciones y alcances que puede tener el POCUS. Primero, los objetivos principales van a ser descartar condiciones ginecológicas críticas en salas de urgencia, es decir, presencias de un embarazo ectópico, una hemorragia masiva por miomas o por abortos, ¿sí? Con lo cual, nosotros haremos una evaluación dirigida, rápida, a los síntomas agudos y pélvicos que presentan las pacientes que sean debidos a causas no traumáticas. Con lo cual nosotros lograremos una mejora sustancial, ¿sí? En los tiempos de triaje y obviamente un direccionamiento clínico inmediato. Con eso yo podré ver si esta paciente en realidad es paciente ginecológica o pertenece a algún otro servicio. ¿Cuáles son los límites del abordaje que no reemplaza en absoluto al examen ginecológico clínico? Sí, o por ecografía que se ha detallado de que sea necesaria hacer esta referencia. Entonces, cuando nosotros hacemos una valoración de una paciente ginecológica, yo puedo determinar para qué voy a hacer el ECO-POCUS, para ver el líquido libre, para ver la sospecha de masas, para ver la sospecha de miomas, sangrados, entre algunas otras instancias. Entonces, con esto yo podré hacer una adecuada correlación, ¿sí? Con la sintomatología que la paciente presenta el momento en el que yo estoy atendiendo ese examen, en el momento en el que yo estoy actuando con esta paciente. ¿Cuál es una situación muy común a nivel ginecológico? Una de las causas más comunes por las cuales consultan las pacientes son valoradas en la consulta ginecológica, sí, tanto de emergencias como ambulatoria, es el dolor pélvico. Sí, el dolor pélvico es una de las causas más frecuentes por las cuales las pacientes preguntan. Entonces, cuando yo no soy un ecógrafo experto, por decirlo así, o quiero hacer una ecografía rápida en la cual yo quiero buscar cuál es una de las posibles causas por las cuales se están presentando este tipo de problemas, haré una valoración focalizada, simplemente para diferenciar si es que encuentro una masa que sea la causa por la cual está produciéndose el dolor pélvico, ¿sí? Para identificar si es que son masas complejas o ver si son quistes simples, uniloculares, que me van a determinar diferentes tipos de manejos. Entonces, con esto yo tendré una determinación de la presencia o ausencia de líquido libre en el fondo del saco de Douglas y me permitirá hacer una adecuada valoración de la movilidad ovárica, ¿sí? Si es que hay un dolor puntual provocado por la presión del transductor vaginal, porque inclusive estos ecógrafos tienen doble transductor, en el uno extremo tienen un convexo y en el otro tienen un endocavitario,
Con lo cual, a través de esto podría hacer un descarte intencionado si es que son colecciones purulentas o son signos inflamatorios de una pelvis en una paciente. Entonces, ante una presencia de un dolor pélvico, yo lo que tengo que tratar de hacer es de descartar la presencia de líquido libre, la presencia de masas y las causas de dolor en las cuales yo estoy. Si yo descarto esto o encuentro al contrario, ¿sí? Yo con esto yo podría hacer rápidamente un manejo. Pongamos un ejemplo. Llega una paciente de 40 años que se acerca a una atención de emergencias. En esta atención de emergencias, lo que están, la paciente refiere un dolor importante desde hace 2 días. Entonces, es valorada por el médico que se encuentra en emergencias. El médico que se encuentra en emergencias, lo primero que hace es solicitarle una biometría hemática y una prueba de embarazo. ¿Por qué? Porque la paciente se encuentra en edad reproductiva y está refiriendo un dolor abdominal. El rato de hacerle la examinación, encuentra que podría haber signos peritoneales. Ante la presencia de signos peritoneales, lo primero que nosotros deberíamos pensar es en un abdomen agudo inflamatorio o hemorrágico. Entonces, ese rato el médico que se encuentra ahí valorando a esa paciente en la situación de emergencias podría coger su transductor y a través de una pantalla ver si es que tenemos presencia de masas, que podría ser un quiste ovárico a pedículo torcido, o podríamos ver la presencia de líquido libre que esté alrededor de las masas, que sea la causante del dolor y nos haga pensar, si es que vemos líquido libre, podría tratarse de una EPI, ¿sí? Por la presencia de líquido libre, o podríamos estar pensando que se trate de un embarazo ectópico por esa misma causa, de un embarazo ectópico que se rompió o está por romperse, produce un dolor muy importante. Entonces, fíjense que si nosotros tenemos esta herramienta, le damos la adecuada utilidad, podemos decir, estoy pensando que se trata de un embarazo ectópico. Llamen al médico ginecólogo ecografista para que le haga una ecografía más a profundidad. O simplemente podríamos decir, no, no se encuentra líquido libre, no se encuentra a otras distancias, pidámosle al ecografista general, al imagenólogo, que nos haga una valoración adecuada para tratar de identificar si es que se encuentra algún otro tipo de problema. Ya no hacer un eco fast, sino hacer un eco más extendido. Entonces, ¿yo qué es lo que podría hacer a través de la ecografía fast? Ver si es que un ovario se encuentra aumentado de tamaño, si es que encuentro alguna masa. ¿Sí? O ver el signo de remolino, o sea, rápidamente yo podré ver si es que un pedículo se encuentra como un signo de un espiral que me esté indicando la posibilidad de que se trate de una torsión ovárica. Y podré ver si es que existe flujo alterador. Tomen ustedes en cuenta que cuando se hace valoración ecográfica, nosotros también podemos hacer un ecodoppler y dependerá la factibilidad o no del equipo de portátil que tengamos. Como les dije en un principio, este tipo de ecógrafos todavía están comenzando, pero pueden ya dar algunas luces de que el flujo se encuentra alterado, que se encuentra ausente. Si es que veo una masa con flujo que está ausente, yo podría pensar que es un quiste ovárico a pedículo torcido. ¿Qué pasa en otro tipo de circunstancias? Como cuando estamos entre un sangrado uterino por alteraciones miometriales o endometriales. Entonces, aquí el abordaje va a ser diferente. Supongamos que fuese una paciente que va por un sangrado uterino. Entonces, yo a través de la ecografía rápido puedo identificar, sí, tengo un mioma, tengo una masa y tengo un endometrio, que es el causante, que es el que a la cuenta está sangrando. Entonces, el rato que yo le veo eso, veré la necesidad o no de mandar a hacer una investigación más profunda para que se puedan identificar los diferentes tipos de miomas que sean de las ubicaciones. Recuérdense que existen ubicaciones desde el 0 hasta el 7, siendo 0 o 0 1 y 2, las que se encuentran más hacia la cavidad, o se encuentran completamente en la cavidad uterina o se encuentran hacia la cavidad uterina. Recuerden ustedes eso. 0 era completamente en la cavidad, 1 es el más del 50% en la cavidad y 2 menos del 50% dentro de la cavidad uterina. Entonces, una vez que yo pueda hacer esta delimitación, ver dónde está, como este que es intramural, tengo que ver si es que tengo un endometrio que esté sangrando.
Sí, porque con esto yo podré identificar rápidamente de qué se trata, cuál es mi patología, qué es lo que estamos teniendo ante esta situación. ¿Es menester hacer alguna cirugía o simplemente es una observación? Con una observación simple ya, o con un seguimiento por consulta externa podrá ser la que me indique manejar esta paciente. Una vez que yo tengo este tipo de información, me podrá dar información acerca si es que nosotros tenemos una adecuada información ecográfica que nos indique si es que estamos con una adenomiosis difusa o focal ante la sospecha de un útero globoso. Esto, como lo vemos aquí, es una imagen de un mioma, se ve el ovulado, se ve las sombras de la cápsula y acá atrás se ve el endometrio trilaminar. Entonces, la evaluación del endometrio lo que va a depender muchas causas también, dependiendo de la paciente que nosotros estemos atendiendo. No es lo mismo una paciente menopáusica que una paciente premenopáusica. Una paciente que ya llegó a la menopausia, obviamente veremos que el endometrio tendrá que ser más delgado, como habíamos visto alguna vez, así como tendremos que ver si es que esa paciente está con un sangrado abundante, porque podría ser que sea menopáusica y que llegue con sangrados abundantes. Entonces, aquí en el grosor endometrial, ¿qué es lo que nosotros haremos? Rápidamente, la medición del grosor endometrial, no haremos una descripción extensa de lo que significa, cómo se encuentra el útero, pero sí trataremos de hacer una exclusión de las sombras acústicas con interrupciones de línea que nos está haciendo pensar que tengamos una adenomiosis y tratar de determinar el patrón trilaminar como se veía en la ecografía anterior en la que nosotros veíamos esta situación de aquí, o que vemos que está desplazándole al endometrio. Hallazgos anómalos que nosotros podemos llegar a encontrar es el caso si sospecháramos de un pólipo con un engrosamiento a nivel de la cavidad endometrial, cosa que ya vimos en otra presentación, así como la presencia de la línea endometrial, ver si es que tenemos hematometra o un piometria que esté obstructivo, ver si es que tenemos una regularidad de los bordes endometriales para excluir procesos invasivos iniciales como podría tratarse de un SEA de endometrio. Tomen en cuenta que esto es para hacer una ecografía rápida, no es una ecografía que nos va a tomar mucho tiempo, sino que simplemente vamos a ver rápidamente cómo se encuentra el endometrio, decimos central, festoneado o no, punto, se acabó, y mide tanto. Entonces nosotros lo que deberemos ver en estas situaciones es ver si es que qué tipo de patologías tenemos, miomas, adenomiosis, engrosamientos endometriales, y cómo haremos, por ejemplo, en la adenomiosis veremos que tenemos asimetrías uterinas, en la que una parte es más grande que la otra, pues en la anterior o la posterior, así como también veremos si es que tenemos quistes miometriales y sombras en persiana que suelen ser como a manera de código de barras que nosotros podamos ver a nivel del grosor del miometrio. En cuanto al grosor endometrial, sí, deberemos tener muy en cuenta, especialmente si son pacientes mayores de 50 años que se encuentran en la menopausia, que el límite normal, como habíamos hablado alguna vez, es el valor de 4 milímetros, ¿sí? En situaciones de un endometrio engrosado. Entonces, puede ser la señora de 50, 60, 70 años que va preocupada al médico de emergencia, ¿sí? Para indicar que está sangrando. Entonces, el médico de emergencia lo único que tendrá que hacer es ver cómo está el endometrio para tratar de describir qué es lo que se encuentra. Vemos un hemiómetro de 4 milímetros o más, ahí sí mandemos a ese paciente a hacer una ecografía un poquito más avanzada para que nos indique la posibilidad de otro tipo de hallazgos. Con esto, ¿qué es lo que hemos logrado, perdón, que cuando tienen valores iguales o menos de 4 milímetros, se ha podido descartar el 99% de posibilidades de que se trate de procesos especialmente malignos. Entonces, ante cualquier grosor de 4 milímetros o más, especialmente en pacientes climatéricas, nosotros deberemos tenerle de pensar la necesidad de hacer una biopsia endometrial. Entonces, como dije, todo esto principalmente debe correlacionarse con la edad de la paciente, porque no es lo mismo una paciente que tenga 25 años con un endometrio de 4 y dependerá de las fases del ciclo en que la paciente se encuentra. ¿Qué otra cosa también nos sirve este Eco Pocus? Este Eco Pocus los que nos puede indicar rápidamente es, ¿tenemos o no tenemos una T de cobre? ¿Sí? No vamos a hacer una valoración detallada
útero en ABF que mide tanto por tanto, con miómetro así asado y cocinado. Simplemente lo único que veremos es que si se encuentra en valoración endocavitaria, a ver si está bien ubicado, está mal ubicado, o está presente o está ausente, porque pueden haber pacientes que en realidad se haya perdido, extraviado, se haya salido la T de cobre. Y nosotros lo único que nos interesará observar es si es que existe un desplazamiento, y para eso en que nos enfocaremos en ver la distancia que se encuentra la T de cobre respecto al fondo, que lo normal debe ser entre 15 y 20 milímetros. Como alguna vez yo les indicaba, cuando se hace una ecografía, si yo tengo menos de 15 milímetros, podría significar que tengo una perforación miometrial. Pero si tengo más de 2.5 de 2.5 centímetros desde el fondo hacia abajo, ¿sí? De la distancia del punto más alto del DIU, significaría que yo estaría con un DIU mal colocado, que a la larga podría ser que no me esté dando el método protector que yo estoy deseando. Entonces, con esto, yo veré la necesidad de hacer cambios del tipo de anticonceptivo o indicarle que la paciente se encuentra bien. Entonces, no necesito hacer una descripción detallada de dónde se encuentra la T de cobre. Sí, simplemente veré que se encuentre bien ubicada. ¿Cómo haré esto? Simplemente a través de los procedimientos habituales que nosotros podemos hacer. Entonces, sí, cierto tipo de procedimientos, que es lo que yo hago simplemente a través de una ecografía transvaginal, ¿sí? Veré dónde se encuentra ubicado, por ejemplo, la T de cobre, ver dónde se encuentran los miomas o los dispositivos, ¿sí? Ver con esto también me puede ayudar a identificar cuando yo estoy haciendo procedimientos al mismo tiempo, como hablábamos de un acceso venoso, me puede ayudar para identificar si yo estoy haciendo adecuadamente una extracción con un AMEU. Hablemos del caso de un embarazo molar, una enfermedad molar. La paciente va porque tiene un sangrado importante, tiene un sangrado de varios días, ¿sí? Tiene una beta-HCG positiva y resulta que nosotros le hacemos el eco de veras, le hacemos y le encontramos que tiene una enfermedad molar, vemos que tiene una imagen en vidrio esmerilado, que ya habíamos hablado antes, un útero que tiene un tamaño que no se relaciona al tipo de amenorrea, que podríamos o no ver en feto o embrión, sí, que eso nos da las diferentes categorías de que se trata de una mola completa o una mola incompleta. Y con eso lo que nosotros hacemos es que el rato que la paciente ingresa para hacerse el procedimiento de la aspiración miometrial, ese rato nosotros a través de ecografía podemos ver si ha habido o no un adecuado vaciamiento. No estamos viendo el detalle anatómico de decir, en- eh, tiene miomas. No, no me interesa durante el procedimiento, no me interesa ver que sea una paciente que tenga miomas o no. A mí lo que me interesa ver es que ese útero haya sido vaciado adecuadamente. Entonces, esto es lo que el tipo de cosas de los procedimientos POCUS son los que nos van a ayudar a nosotros a determinar un adecuado manejo de este tipo de pacientes. Tomen en cuenta estos detalles, detalles que podrían parecer menores, pero que tienen aplicabilidad. Ahora hablemos un poco acerca de los POCUS, del POCUS en la ecografía obstétrica. En esta ecografía obstétrica no nos vamos a basar en que nosotros queremos hacer una ecografía de detalle. No, no, no. No es para ver que el niño tenga una malformación facial o una malformación cardíaca. En esta situación, lo que nosotros vamos a utilizar es para ver si esta paciente se encuentra con fetos viables, se encuentra con un feto que se encuentra bien posicionado, se encuentra con una placenta que esté en buenas condiciones. Simplemente sirve para descartar, para tener ¿cómo se llama? Una cosa que me diga sí o no, o hay presencia o hay ausencia de alguna cosa. Entonces, esta es una evaluación dirigida, ¿sí? Al pie de la cama, que no va a sustituir al estudio sonográfico, como les digo, de detalle. Es complementario. ¿Por qué? Porque esta paciente pudo haber venido por otras circunstancias a ser valorada en nuestros servicios médicos, en el cual nosotros simplemente ya le vimos durante todo el embarazo.
Hicimos una ecografía del tercer trimestre, la del segundo, la del primero, todo estuvo bien, todo estuvo tranquilo, pero el rato en que nosotros le comenzamos a valorar, el momento que encuentra, si comienza con actividad de parto, tenemos dudas de cómo están posicionados, si es que está yendo, si es que está yendo bien o no está yendo bien. Entonces ahí sí son, para eso nos sirve el eco focus. Entonces se enfocará a responder preguntas clínicas binarias inmediatas, presencia, ausencia de hallazgos específicos. No es para ver si tiene una hipoplasia de cavidades izquierdas, como alguna vez veíamos, o si tiene un problema de una patología ductus dependiente, o ver si es que la paciente tiene un problema neurológico con ausencia del cabo de septum pellucidum. No, para eso no me va a servir. Pero sí podría servirme, por ejemplo, para ver si yo tengo una cabeza que me va a permitir tener un parto normal o no. Me explico. Tengo una paciente que sea diabética, gestacional, y que este niño creció y creció y creció. Y viene acá al rato que le estamos valorando, le vemos que tiene una cabeza que nos parece que al examen clínico, grande, no se encaja, no se mete en la pelvis. Y al no meterse en la pelvis, estamos sospechando de que la paciente tenga un niño con una macrosomía, o en este caso una macrocefalia. Entonces le vamos a valorar a la paciente, le pedimos que hacerle simplemente un ecofast, un ecopocus. Ese rato vemos que tiene un diámetro biparital de 97 milímetros. Ese guagua no va a bajar. No me interesa saber si es que los demás parámetros, si es que tiene un abdomen pequeñito, si es que tiene los brazos cortitos, si es que tiene una hipoplasia de cavidades izquierdas, si tiene agenesia renal. No estoy enfocándome en eso. Estoy eso para decidir la vía de la terminación del embarazo. Entonces, le veo que tiene una cabezota, 98 milímetros, 10 milímetros, 10 centímetros. Estamos hablando que ese niño por abajo no me va a salir. Entonces, para eso es esta evaluación dirigida. Entonces, es un componente, es un agregado al examen físico que yo tengo con esta paciente. Entonces, me va a dar una valoración clínica activa y me va a dar optimización de mis decisiones. Porque si yo tengo una paciente que es bien gordita, viene con actividad uterina, el cuello del útero está cerrado y viene con buena actividad. Y estoy esperando para ver si es que le voy a hacer, va a terminar en parto o no. Pero estoy dudando porque como es bien gordita, no puedo diferenciar adecuadamente la cabeza. Me ha pasado, va a pasar, va a seguir pasando, ¿sí? Entonces no le puedo identificar adecuadamente la cabeza y no es falla de entrenamiento, es simplemente que las características técnicas del manejo de ese tipo de pacientes no precisamente nos ayuda a tratar, a tener un adecuado panorama. Entonces le hago la ecografía y le veo que está podálico, no me voy a dar más vueltas. Tiene que ir a cesárea, simplemente está podálico, entonces voy a irme a cesárea. Para eso es, fíjense en ustedes que es rapidísimo para tratar de encontrar y resolver los problemas que nosotros vamos encontrando simplemente en el camino. Señora, a cesárea, se acabó. No voy a estar discutiendo si tiene un buen tamaño o no. Pero no es que se queda solo en sala de partos, ahí también nosotros podemos ver si es que tenemos viabilidad en el primer trimestre. Entonces, con esto yo podré primero confirmar si tengo un embarazo. Señora, yo vengo, doctor, yo vengo porque creo que estoy embarazada. Le hago la ecografía, le pongo el traductor, sí, usted está embarazada. Punto, se acabó. ¿Sí o no? Entonces, son cosas rápidas. Ese es el eco focus. Con eso yo podré mandarle, y le veo que está chiquitico, simplemente se le digo, sí, señor, está embarazada, vaya, haga estos exámenes y nos vemos de aquí, me invento en una semana para verle con los resultados, ¿ya? Entonces, ahí, rápido. Otra cosa para la cual me puede servir es para ver si veo o no saco vitelino, para tratar de ver cómo está la longitud cráneo-caudal, para evaluar principalmente la presencia de frecuencia cardíaca fetal, ¿sí? Y descartar inmediatos signos sonográficos de que tenga una pérdida. Cuando yo hago una ecografía, independientemente de la edad gestacional, lo primero que yo siempre me lanzo a hacer no es un ecopocus como tal, pero sí lo que primero me lanzo a ver
es que tengamos frecuencia cardíaca fetal, porque si no, linda la ecografía del óbito fetal. Se le he visto la cabeza, le he visto la barriguita, le he visto la carita, le he visto las manos, no le vi la frecuencia cardíaca fetal y resulta que tenemos un niño que ya no tiene ningún pronóstico favorable porque inclusive está orbitando. Entonces, recomendación del Ecopocus o fuera del Ecopocus es que primero láncese a ver si es que tienen viabilidad. ¿Para qué también me serviría este tipo de ecografías? Para ver ubicación. Para ver ubicación, la paciente viene con un dolor pélvico importante y el rato que nosotros le vemos con este dolor pélvico importante, ¿qué es lo que vemos? Un útero vacío, sospecha, embarazo ectópico. Llamen a alguien que sepa más hacer ecografía ginecobstétrica, porque la paciente viene con un dolor importante. Vimos un poco de líquido libre, más sospecha aún. Vi útero vacío con líquido libre, entonces para eso sirve este tipo de ecografías. Vean la facilidad con la que ustedes, con los conocimientos actuales que ustedes ya tienen, ya pueden aplicar este Ecopocus. Entonces, también rápidamente podré ver un saco anómalo, es decir, si se encuentra bien conformado, redondito, bien configurado, o le veo que está que parece de forma ameboide. Rápido, le veo mal pronóstico. Como ameba, mal pronóstico. Le veo que si tiene o no latido, dependerá con eso darnos el pronóstico. O no le encuentro el saco gestacional. Y con dolor intenso, estábamos hablando de un saco gestacional anómalo. Ver la necesidad o no si es que se encuentran masas anexiales. Con esto yo podré identificar si es que se encuentra o no un embarazo viable. Si le veo dentro del útero con una masa anexial, ¿qué es lo que podría estar pensando? Rápidamente en que se trata del cuerpo lúteo. Si no veo el saco gestacional y veo una masa anexial con anillo de fuego, ¿sí? ¿Qué es lo que debo pensar? Estoy ante un problema de un embarazo ectópico. Y si veo líquido libre, lo que le decíamos, entonces rápido veo dónde está ubicado, veo líquido libre y tal vez veo una masa, no me doy más vueltas, pienso en un embarazo ectópico, llamen al imagenólogo a que nos agarre y nos haga rápidamente la ecografía para tratar de determinar el problema. No es que tú le estás diciendo alguna cosa, no estás tú dando un diagnóstico como tal, estás diciendo una posible conducta que tú tienes que tomar, con lo cual tendrás que tú profundizar la examinación de tu paciente. En el eco del tercer trimestre, más fácil aún. Entonces, con esto yo podría hacer la cuantificación de la estática fetal, cómo está localizada la placenta, si es que veo líquido amniótico o no, veo patologías críticas que puedan ser de resolución inmediata, como tener un niño que se encuentra mal ubicado. Entonces, aquí yo no estoy viendo si el niño está mal formado o no. Estoy queriendo ver rápido, ¿está cefálico o no está cefálico? ¿Está atravesado o no está atravesado? ¿Está oblicuo? ¿O qué posición es la que está? Sí, entonces yo puedo con eso también hacer una ubicación rápida donde se encuentra la placenta. Si es que tengo una placenta anterior, si tengo una placenta posterior, tengo una placenta que se encuentra en proximidad del cuello del útero, la paciente fue con un sangrado. Sí, como ustedes entenderán, al menos durante el segundo y tercer trimestre, especialmente después de las 20 semanas, nosotros estamos hablando que cuando se tiene sangrados hay que descartar dos patologías principalmente. La primera es que se trate de un desprendimiento prematuro de placenta normicenta y la otra que estemos ante una placenta previa. Entonces va a depender de las patologías, nuestro enfoque para decir, ¿será una placenta previa, sí o no? Entonces, ese rato, nosotros hacemos la ecografía. No se trata de una placenta previa. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? En otro tipo de patologías. Ustedes ven, el ecopocus lo que en este momento acaba de descartar es que esta paciente tenga una patología seria como una placenta previa. Entonces, esto va a ser una valoración inicial obligada que tiene que hacerse pacientes en la segunda mitad del embarazo, cuando presentan principalmente una hemorragia, porque recuerden ustedes que durante el embarazo, en el segundo trimestre, a menos que tengas ya bien identificada dónde está la posición, están prácticamente proscritos, prohibidos los tactos vaginales que se le puedan hacer a la paciente, porque si yo tengo una placenta previa expuesta, el rato que yo le topo puede ser que con el dedo o los dedos puedas desprender un coágulo que estaba ahí evitando que sangre y pueda nuevamente volverse a producir un sangrado. ¿Qué puedo hacer también? Puedo valorar otras estructuras como líquido amniótico. Entonces puedo ver si tengo el líquido amniótico en cantidad adecuada o en cantidad disminuida. En cantidad
Si yo tengo estoy pensando que tengo cantidad adecuada o cantidad disminuida o aumentada, simplemente lo que tendré que hacer es lo que alguna vez vimos, que es la columna vertical máximo o el máximo bolsillo vertical o el pozo mayor único, como quieran ustedes llamarlo. No hay problema, simplemente lo que tiene que hacerse es una adecuada identificación, ver si es que el líquido está en cantidad adecuada. Entonces aquí yo lo que podré ver es que si tengo un pocillo vertical único, una máxima columna vertical de dos o menos, podríamos pensar que podría haber compromiso del cordón umbilical, ¿sí? Que pueden ser, accidentarse, por decirlo así, porque puede haber aplastamiento del feto hacia las paredes del útero, del canal de parto, porque no tiene suficiente espacio para que ese cordón umbilical se mueva. Otra cosa, tomen en cuenta que en la máxima columna vertical o el pozo mayor único también se lo utiliza, y como les dije, exclusivamente en embarazos gemelares. No se hace hila, es inútil hacer hila. En cambio, el hila como tal lo utilizaremos cuando nosotros estemos con mayor cantidad de tiempo, cuando tengamos dudas exactamente de la cantidad de líquido amniótico que tenemos, y lo haremos principalmente cuando tengamos embarazos de alto riesgo. Entiéndase en ello las patologías principales de las que tenemos alteraciones de crecimiento, sean niños grandes o sean niños chicos, en alteraciones como en la preeclampsia, en alteraciones como ruptura prematura de membranas y amenazas de parto pretermino. Todas estas situaciones son las que más abocan a hacer una medición adecuada del líquido amniótico. Entonces, si yo tengo un embarazo de alto riesgo, ILA. Tengo un embarazo de bajo riesgo y que yo quiero hacer una rápida determinación del POCUS en obstetricia, tengo que hacer una columna vertical máxima. Pero no nos quedemos solo ahí, también podemos hacer una valoración de la placenta, cómo está, si es que encontramos una colecciones deciduales, engrosamientos focales, y todo va a depender, obviamente, de la clínica que esté mandando en esta paciente. Me explico. Una colección, sí, será una estructura anecogénica, que es heterogénea y engrosada, que se va a encontrar a nivel de la pared uterina por detrás de la placenta. Esto nos está indicando la presencia, ya veremos unas fotos más adelante, de coágulos retroplacentarios que nos están indicando la presencia de un desprendimiento prematuro de placenta. Pero, aquí la clínica es la que va a mandar. ¿Cuál es la clínica cuando tengo un desprendimiento prematuro de placenta? Es que yo voy a tener una taquicistolia o inclusive un útero leñoso con compromiso del bienestar fetal e inclusive la muerte fetal. Sí, porque si yo tengo un paciente fetal que tiene una parte de su placenta desprendido, va a significar eso a lo largo? Que tenemos un niño que tiene un sangrado un sangrado placentario, y este niño se me está comenzando a poner anémico. Entonces, esto es un niño que debe tener cuidado. Así yo no vea estas imágenes de colecciones deciduales o este engrosamiento de la placenta que yo podría ver, que tiene 4 o 5 centímetros y que está al lado secundario un hematoma retroplacentario y que va de curso agudo. Entonces, no necesariamente yo tengo que ver estos dos signos para dejar de pensar en esto. La clínica es la que manda. Nosotros debemos pensar en qué es la clínica que nosotros tenemos ante la paciente para decidir y tomar conductas. ¿Qué también deberemos ver? Obviamente, lo que les decía, la frecuencia cardíaca fetal, la monitorización de la vitalidad fetal. Las frecuencias cardíacas, como les decía, va de 160, de 110 a 160, que pueden en algunos casos, por situaciones patológicas, bajar hasta 70, 80 o subir hasta 220, que tendremos cierto tipo de taquicardias benignas, malignas o bradicardias, que son de diferente categorización. Entonces, ¿qué es lo que nos interesará? Ver la frecuencia cardíaca fetal. La paciente acude porque no le siente moverse el niño, simplemente le pongo el transductor, veo que tiene latido, le hago ir a la paciente y la paciente se quitó, como les dije anteriormente, media tonelada de peso de encima. Esa es una paciente que ya se tranquiliza. Después le podremos mandar a hacer una nueva ecografía para ver que todo esté tranquilo, la cantidad de líquido, ver que el niño no tenga ningún problema. Le haremos un monitoreo. Entonces ya no es un examen rápido que nos va a ayudar
a tener una adecuada valoración que nos va a ayudar a tener una valoración rápida al pie de la cama. Entonces, con esto determinaremos que tenemos vitalidad fetal o tenemos ausencia, tenemos ya un niño que está orbitado, ¿sí? ¿Qué es lo que se está procurando actualmente con mayor tendencia? Es utilizar el modo M. ¿Por qué el modo M? Porque cuando se hace, especialmente en etapas muy tempranas, el Power Doppler puede producir aumentos incidentales de la temperatura a nivel focal. Y esos aumentos incidentales de la temperatura a nivel focal, hay autores que están hablando de que puede producir malformaciones especialmente en etapas muy tempranas de embriogénesis y que ese aumento de esa temperatura podría producir problemas. En sala de partos, ¿qué es lo que nosotros podemos utilizar? Que es el ángulo de progresión, y vamos a ver esto un poquito más adelante. Entonces vamos a hacer una medición ecográfica adecuada de cómo está descendiendo el descenso fetal en relación a la sínfisis del pubis materno. Podremos ver la variante de posición, vamos con esto a tener una predicción adecuada el éxito para llegar a nuestro parto, si estamos buscando alguna cosa, con lo cual vamos a brindar una adecuada seguridad materno-fetal. Pero, como les digo, y me han oído varias veces en esta presentación, no se queda aquí. Yo también puedo hacer una adecuada valoración del POCUS a nivel pulmonar. Lo que les decía, nosotros lo que debemos buscar es que si tenemos las famosas líneas A o las B son patológicas, las A son normales, entonces se van a ver de 2 a 3 líneas. Aquí se ve una, dos, y aquí se ve una tercera. Estos tienen grosores variables, no es que si la una está más pegada a la otra tiene alguna otra patología. En el Ecopocus, no. En cambio, la presencia de las líneas B me están indicando patología. Además, que podría estar indicándome si es que existe o no la presencia de slicing, que me estaría comprometiendo la vitalidad fetal. Sí, entonces nosotros, perdón, la vitalidad materna, sí, si nosotros nos vemos que no tiene un adecuado slicing y nosotros aparte de eso vemos que podríamos ver líquido libre como se ve en esta partecita de aquí, sí, podríamos estar ante un edema agudo de pulmón. Entonces yo aquí puedo hacer un monitoreo fisiológico que no es invasivo en tiempo real, que me va a dar un adecuado manejo de esta paciente. Tomen en cuenta que muchas pacientes que están recibiendo multifarmacia, entre esos sulfato de magnesio, entre esos pueden tener inclusive el uso de antihipertensivos, como puede tratarse de el nifedipina, la betalol o algunas otras sustancias, el uso de sulfato de magnesio con esos otros tipos de cosas puede darnos una presencia de edema agudo de pulmón, con lo que la paciente se nos podría estar deteriorando. Entonces, esta es una herramienta clínica sumamente valiosa que nos va a permitir un adecuado manejo de este tipo de pacientes. Entonces, en sala de partos vamos a tener algunas aplicabilidades. Vamos a utilizar tanto para el triaje clínico, para la estática fetal y ver la habitabilidad fetal intraparto. Entonces, para un diagnóstico inmediato nos va a servir el POCUS para ver la estática fetal, lo que les decía. Teníamos dudas de la paciente gordita, cuello cerrado, que no sabemos si es que es cefálico, si es podálico, si es que está transverso, si es dorso superior, dorso inferior, que eso también va a determinar si es que yo termino haciendo, qué tipo de cesárea es la que yo deberé hacer. Con lo cual vamos a tener una valoración de una manera absolutamente rápida y sin ninguna molestia para la paciente. Como ustedes se darán cuenta, la ecografía es absolutamente inocua. La ecografía abdominal no es dolorosa, no es molesta, no es como la ecografía transvaginal, pero nos va a dar muchas dosis. Entonces vamos a evitar hacer valoraciones intravaginales innecesarias y nos va a dar una precisión muy, muy, muy alta, ¿sí? Que puede ser inclusive de mayor certeza que el examen clínico. Sí, entonces, con esto nosotros vamos a tener una valoración adecuada, logística, que nos indique qué es lo que tenemos que hacer si es que tenemos que, por ejemplo, hacer una cesárea por una malposición, un transverso, un podálico, sí, e inclusive una presentación compuesta. Entonces, con esto haremos una confirmación de la presentación, con lo que daremos una diferenciación de certeza absoluta
de si está cefálico o está podálico. Nos va a permitir ver el polo de presentación directamente sobre la sínfisis del pubis para evitar subdiagnósticos de presentación de nalgas que ingresen a periodo exclusivo en periodos activos. Entonces, fíjense ustedes que con simplemente colocar el transductor nosotros podremos hacer eso. Pero el transductor no solo podemos colocarle de forma abdominal, como tenemos en la demostración en este caso, o hemos visto en otras cosas, sino que podemos ver lo que se llama los ángulos de progresión del parto o del descenso de la presentación. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer aquí es una evaluación transperineal con el mismo transductor. Simplemente podríamos colocar un guante, ¿sí? A nivel para proteger al transductor para que no se contamine con secreciones que podrían estar ahí en contacto con flujos que pueden estar produciéndose por efectos propios del parto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a valorar en este caso? Se va a hacer a medir la progresión de la labor del parto. Entonces, nosotros lo que nos trataremos de identificar es dónde se encuentra la cabeza de este niño y dónde se encuentra mi sínfisis del pubis. Cuando el niño está presentando una progresión, tienes ángulos de 120 grados o más, me está indicando de que tengo un adecuado descenso. Para ser más finos, ¿sí? Nosotros con este tipo de ecografía podemos determinar dónde se encuentra la sutura sagital. Esa sutura sagital nos puede ayudar, desde estar aquí, nos puede estar ayudando para determinar si es que no estamos yendo un asinclitismo o no, si es que está yendo haciéndose un asinclitismo anterior o un asinclitismo posterior, que van a ser determinantes para que yo termine haciendo un parto o una cesárea. Entonces, yo con este tipo de ecografías, así de simple, si yo veo que el ángulo que se marca de aquí, más de 120, tengo un ángulo de progresión que me está indicando que la probabilidad de un parto es muy alta y la probabilidad de cesárea, obviamente, me disminuyó muchísimo. Tomen en cuenta esto, que los ángulos de progresión son cosas que se hacen rápidas. Simplemente yo le pongo aquí el transductor, trazo líneas, veo la sínfisis del pubis, esta es la cara posterior del pubis, y veo el polo de presentación para ver cómo está. Por ejemplo, podría estar más acá arriba y tendría un ángulo mayor de 90 que me significaría que no tengo una adecuada progresión del parto. Lo que vimos anteriormente, la vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal intraparto, ¿sí? No solo a través del monitoreo fetal, si nosotros si podemos ver cómo va descendiendo este niño, podríamos utilizar la ecografía para tratar de identificar cómo se está produciendo el descenso de la frecuencia, las alteraciones, perdón, de la frecuencia cardíaca fetal, respectivamente en relación con el descenso. Es normal que nosotros, cuando hacemos este tipo de evaluaciones, también se utilice lo que es el monitoreo fetal no invasivo, que todo el mundo ha de haber visto, que es la maquinita que se le pone los transductores sobre la barriga para tratar de identificar ese tipo de la frecuencia cardíaca fetal. Antiguamente se utilizaba el monitor fetal invasivo intraparto, que se le ponía una especie de cola de cochino enganchada en membranas rotas, se le enganchaba penitas en la cabeza y se podía medir inclusive el pH. Ya no se utiliza, está en absolutamente desuso ese tipo de cosas, pero sí nosotros sí podemos hacer y sí podemos continuar haciendo una adecuada monitorización de la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, ¿qué es lo que nos va a dar esto? Es una seguridad, ¿sí? Porque también con el uso del Doppler nosotros podemos ver como les decíamos, debemos utilizar el modo M, especialmente en etapas tempranas, ¿sí? Por lo que les decía, por el aumento transitorio de la temperatura. Debemos utilizar el modo M, que se supone que es más fisiológico. Nos puede ayudar a determinar si tenemos un paro transitorio en el niño, y vamos a tener mayormente medición sin interferencia. Entonces, esta ecografía, cuando se hace con el modo M para determinar la frecuencia cardíaca fetal, es muy valioso, es muy bueno. Nos va a ayudar a determinar muchas cosas en este embarazo. Lo que hablábamos antes, la valoración de la placenta y el líquido amniótico.
recalquemos qué es lo que tenemos que ver. Entonces, el POCUS lo que nos va a identificar es dónde se encuentra la placenta. ¿Sí? Nos va a indicar dónde está anterior, posterior, fúndica, previa. ¿Sí? Y nos va a permitir de forma rápida, expedita, determinar si es que está mal ubicada. ¿Qué existe en el embarazo? Que existe una prohibición absoluta, es hacer los tactos vaginales, especialmente cuando sospechamos que tenemos una placenta previa. Si tenemos una placenta previa, como les dije, los tactos están proscritos, están prohibidos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es evitar hacer los tactos ante la presencia de un sangrado activo. Entonces, con esto, con la ecografía del POCUS, podré ver la relación que existe entre el borde placentario, donde está terminando y donde encuentra el orificio cervical interno. Entonces, con esto yo podré hacer un abordaje más seguro, ¿sí? No invasivo de los problemas que se encuentre de esta paciente en una placenta obstétrica, o por último, descarto de que tenga una placenta previa. En casos de desprendimiento prematuro de placenta, van a haber dos hallazgos importantes, un hallazgo importante que es la presencia de los hematomas retroplacentarios. Pero si yo no veo estos hematomas retroplacentarios, no significa que no tenga, porque aquí lo que debe manejarse principalmente es la clínica de la paciente. Entonces, se visualizará un área como hipoecogénica, heterogénea, y el POCUS lo que nos hace es tratar de identificar de forma inmediata si es que encontramos estas áreas anecogénicas irregulares que están comprometiendo el espacio que se encuentra por detrás de la placenta entre la placenta y el útero. Entonces se verá que puede tenerse, que tiene el desprendimiento. Pero puede ser que tengamos un desprendimiento oculto. Como les dije, aquí lo que va a determinar es que la paciente tenga la clínica, tenga el dolor. Puede ser que la paciente tampoco tenga sangrado, simplemente se acercó por el dolor y el rato que nosotros le hacemos la ecografía, encontramos esas masas. Ahora, las limitaciones que tiene es que tiene una sensibilidad del pie de la cama es baja porque pueden haber pacientes que van con el dolor y que simplemente sea otro tipo de patología que podría estar significando, por ejemplo, la diástasis del músculo uterino. ¿Sí? Una placenta que está bien ubicada, pero la paciente refiere a un dolor importante porque tiene una cesárea anterior. Se está abriéndose la herida del útero, la cicatriz del útero. Entonces, el rastreo negativo no descarta la presencia de patología. La clínica es la que persiste en esta circunstancia. Entonces, nosotros ante este tipo de hallazgos deberemos tomar en cuenta que el EcoPocus nos va a ayudar, pero en algunos casos sus hallazgos negativos no descartan la patología. Si persiste el problema, se puede repetir el POCUS o hacerse una ecografía un poquito más especializada. ¿Para qué? Para tratar de identificar los problemas que se encuentran. La evaluación del líquido amniótico, como les dije, la evaluación del líquido con el pozo único, la mayor columna vertical o el índice de líquido amniótico, pero esto simplemente lo que nos va a indicar es que si tenemos o no líquido amniótico aumentado o disminuido. Y cuando se tiene en caso de oligoamnios, sí, basta con que nosotros veamos solo un bolsillo mayor de 2 por 2, estamos ante un perfil físico de que tiene 2 puntos en el parámetro de líquido amniótico, pero ya con oligoamnios, a pesar de que tengamos un bolsillo de 2. ¿Esto para qué nos servirá? Para hacer la valoración de pacientes que tenemos ruptura prematura de membranas, que está activa, que está dándose eliminación del líquido amniótico. Entonces, lo que nosotros podemos tener es un anhidramnios de triaje. Entonces, vemos que el útero está colapsado, no vemos pozos visibles de líquido amniótico, sino que le vemos al niño forrado prácticamente. Que debemos hacer esto, un monitoreo fetal para tratar de determinar si es que tenemos una compresión o no de las estructuras como el cordón umbilical. Aquí lo que deberemos es hacer una correlación obligada con la historia clínica de escurrimiento o no. Porque recuerden ustedes, cuando hablamos de patología de líquido amniótico, dijimos que
El líquido amniótico se produce, diferente en la primera mitad y en la segunda mitad. En la segunda mitad, especialmente, tiene que ver la producción intramembrana, que es decir, el niño produce. Si el niño tiene un problema de restricción de crecimiento intrauterino, nosotros vamos a ver que el niño, la paciente no referirá historia de escurrimientos, pero sí veremos nosotros al examen físico que la cantidad en la barriga podría ser más pequeña respecto a lo que se esperaba. Entonces nosotros hacemos eso. Vemos el líquido disminuido rapidito, entonces el rato con el POCUS decimos, sí, el líquido amniótico está disminuido, mándenle a hacer la ecografía más avanzada para ver de qué se trata. Si la paciente, al contrario, viene con historia clínica de ruptura prematura de membranas, que se le ha ido el agua de fuente, se mojó, así se refiere a un escurrimiento leve, es probable que nosotros encontremos un oligoamnios, pero no esperen encontrar en todos los pacientes que refieren a escurrimiento el oligoamnios. ¿Qué es lo que sí tiene que hacerse cuando se tiene esa sospecha? Es, primero, la ecografía. Y segundo, tendrá que hacerse un examen especular para hacerse una cristalografía con el fin de tratar de determinar si esa paciente tiene o no en realidad una ruptura prematura de membranas. Con esto, ¿qué logramos? Que nosotros al disminuir los tactos vaginales que se le realicen a este paciente, nosotros vamos a tener menor probabilidad de sobreinfecciones, ¿sí? Al no a tener que hacer especuloscopías a cada rato. Entonces, esto nos ayuda con un diagnóstico ecográfico adecuadamente a hacer un manejo y un diagnóstico. En el parto obstruido, como veíamos hace poco, es tratar de determinar la presentación. Primero la presentación, ver cómo se encuentra, ¿sí? El occipucio fetal, si es que está descendiendo, si es que los ángulos de progresión del parto se están presentando de forma adecuada. Con esto nos ayuda a identificar variantes de posición, si es que es asinclítico, si es que es sinclítico, si es que está bien ubicado, si está mal ubicado, si es que está deflexionado, si es que está flexionado adecuadamente. Y con esto podemos ayudar a tomar conductas de que si vamos a ir por partos, hay. Por eso es que es necesario que la experticia de los médicos que se encuentran principalmente en sala de partos sea tal que les permita hacer este tipo de valoraciones para tomar decisiones clínicas correctas en el momento en el que se le hace la valoración. También podremos ver durante el segundo periodo del parto si es que nosotros podemos con esto reducir la tasa de cesáreas necesarias o de instrumentaciones como colocación de forceps. ¿Sí? Además, podemos ver si es que definitivamente se encuentra bien encajada esa cabeza, está en el plano adecuado, como para poner forceps o poner inclusive un vacuum, ¿sí? Que son las ventosas que nos ayudarán a sacarle al niño. Con esto, ¿qué haremos? ¿Qué ganaremos? Una optimización en las decisiones clínicas durante el expulsivo y ¿cómo se llama? Para que no se tenga mayores dificultades y no tengamos un parto más distóxico. En emergencias obstétricas vamos a recalcar algunas cosas que ya hemos hablado, sí, pero tener en cuenta que este examen, sí, vamos a hacerlo especialmente cuando tenemos sangrado, dolor o tenemos pacientes en shock. Entonces, en el primer trimestre lo que haremos es un enfoque clínico rápido en el que veremos si hay vitalidad o no, si es que hay buena ubicación o no, y trataremos de descartar en el caso de un dolor si es que no tenemos un embarazo ectópico. Con esto determinaremos si es que la paciente tiene líquido libre, masa o ausencia de saco dentro del útero, sospecharemos de un ectópico, podremos iniciar la terapéutica analgésica o inclusive de transfusión de sangre de ser del caso. Determinar si el cuello del útero está cerrado o está abierto, dependiendo del caso, si es que tenemos un acortamiento cervical que nos pueda estar llevando a que tengamos problemas. Un acortamiento cervical, problemas como un trabajo de parto pretérmino, ¿sí? Que nos puedan estar llevando a tener problemas. Entonces, con esto agilitaremos el riesgo que podemos calificar a esta paciente antes de que los laboratorios formales que tengamos que hacer, por ejemplo, una cristalografía o hacer un test de nitracina para ver si tenemos ruptura prematura de membranas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Este tipo de exámenes de emergencia en obstetricia, pacientes que
le haga un algoritmo adecuado en el cual vemos si es que la paciente está estable o no está inestable. Con una ecografía transabdominal rápida, con eso que veamos un enfoque hemodinámico, veamos cómo se encuentra el corazón, veamos cómo se encuentran los pulmones, veamos cómo se encuentra el llenado de la vena cava inferior, o si no podemos acceder a la vena cava inferior, hacer una adecuada valoración de la yugular, de la yugular primitiva. Entonces nosotros podemos con eso ver si es que este corazón está funcionando bien, ver la frecuencia, ver si es que hay latido fetal o no, y la evaluación tiene que, ¿cómo se llama? Con esto estamos ahorrando tiempos en lo que nosotros podemos hacer una adecuada intervención de nuestra paciente. Esto también, ya profundizando un poquito más en la parte de emergencias, como los tipos de abortos que nosotros veremos con criterios POCUS, es que durante, por ejemplo, en una amenaza de aborto vamos a ver un saco gestacional regular, ¿sí? Intrauterino con embrión vivo o feto vivo, ¿sí? Que tiene tal vez un hematoma subcorómico viable de menos del 30%. Simplemente hacer, sí, feto vivo, saco gestacional regular, ese rato y se aprecia un hematoma retrocorial, punto. No estamos hablando nada más. Este es un ecupocus, no es que útero en ABF que mide tanto por tanto por tanto con cavidad uterina de tales características. No, no, esto no es un ecupocus, eso es un examen de rutina. Si es que es un aborto incompleto, nosotros lo que vamos a ver es imágenes sugestivas de restos ovulares con ecogenicidades variables, es decir, zonas hiper e hipo o anecogénicas que determinarán que nosotros tengamos cierto tipo de hallazgos que nos lleven a pensar que tenemos un aborto incompleto. Por regla general suelen tener un grosor de menos de 15 milímetros, ¿sí? De menos de 15 milímetros, y vamos a tener un flujo ausente Doppler porque no vamos a ver ya un feto que esté con latido, o un embrión que esté con latido. Un aborto retenido, facilísimo. Vemos un embrión diferente, o un embrión, o un feto que tenga, independientemente de la edad gestacional, simplemente ponemos el transductor y lo que no vemos es latido fetal. Literalmente, ese es un aborto retenido. Características que nosotros debemos ver es que se debe encontrar en embriones que midan al menos 7 milímetros para poder identificar adecuadamente que estamos hablando con un aborto retenido. Si vemos un embrión que mide 6 milímetros o menos y no vemos latido, por más bueno que sea nuestro ecógrafo, nosotros debemos pensar y darle la posibilidad de que se trate de un embarazo muy temprano y que estemos cometiendo un error. Entonces, ante esa situación, deberemos nosotros pensar que estamos todavía entre un embarazo temprano. Para eso nos sirve el Doppler, el POCUS, porque nosotros decimos, la paciente viene tal vez con un sangradito, un manchado, le hacemos la ecografía y vemos un saco gestacional de 10 milímetros. ¿Es un aborto? No es un aborto. Eso puede ser una amenaza de aborto. Simplemente, señora, tenga la bondad, hágase rapidito sus exámenes, nos vemos con los resultados. No una nueva ecografía, sino con esto determinar posibles causas por las cuales esté produciéndose ese aborto, que sean las causales del aborto, un infeccioso, alguna otra cosa, pero ya la ecografía ya nos ayudó. O un aborto diferido, que prácticamente vienen a ser los mismos, el mismo que un retenido, en la que no hay mayores diferencias, sí, pero puede haber un saco gestacional mayor de 25 milímetros. En el caso de sospechas de un abdomen agudo, sí, especialmente hemorrágico, nosotros debemos pensar en la posibilidad de un embarazo ectópico. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Primero deberemos ver la paciente que tiene masa abdominal, útero vacío, presencia de líquido libre. Estamos ante una alta probabilidad de que se trate de un caso de un embarazo ectópico. Entonces, nosotros, el POCUS nos va a ayudar rápidamente a que nosotros podamos identificar y tenemos una certeza al principio del menos del 16%, después puede ir aumentando. Y puede presencia de líquido deberse a la ruptura uterina perdón, a la ruptura tubárica que habíamos hablado cuando hablamos del tema en específico. En el caso de un embarazo ectópico crítico, las imágenes que nosotros vamos a ver es, como les decía, la imagen del anillo de fuego. Fíjense aquí que nosotros vemos una imagen anexial, le vemos rapidísimo el Doppler y nosotros vemos que tenemos esta imagen. Hasta que no se muestre lo contrario, ese es un embarazo ectópico. Entonces, doctores, ustedes ven esto, líquido libre, ausencia de saco gestacional dentro del útero, y ven esto en el anexo, están
hasta que no se demuestre lo contrario, eso es un embarazo ectópico. Si ustedes le dicen eso al cirujano, el cirujano no tiene de dónde agarrar y rebatirles. Si el cirujano después no encuentra nada, es posible que se haya tratado de alguna otra patología, pero ustedes ingresaron con un diagnóstico certero. Como les decía, líquido libre que inclusive puede llegar al espacio de Morrison, y deberemos hacer un adecuado triaje quirúrgico, ver si es que es un abdomen agudo, que el inflamatorio es muy parecido al del hemorrágico. Entonces nosotros deberemos ver este tipo de cosas para tener en cuenta cuando nosotros actuemos con este tipo de pacientes. En el embarazo ectópico atípico, ¿qué es lo que suele suceder? Que nosotros podemos ver en el útero una imagen de pseudosaco, ¿sí? No necesariamente vemos el saco gestacional afuera. Entonces nosotros podemos ver la imagen del pseudosaco. Podríamos ver o no una masa anexial. Entonces, el problema de estos es que es bien difícil de identificarlo, especialmente cuando se encuentran, ya sea en las cicatrices uterinas o cuando se encuentran a nivel ectópico cervical o intersticial, es decir, metido en el espesor del músculo. Este tipo de cosas, ahí sí, cuando nosotros encontremos unas masas anexiales que no les identificamos bien, ahí, en caso del embarazo ectópico atípico, sí es conveniente ya mandar a hacer una ecografía más avanzada que nos ayude a identificar en qué nos encontramos, con qué tipo de embarazo ectópico es el que nosotros hablamos. Pero recuerden ustedes que lo que vamos a encontrar es líquido libre, la presencia de la masa, ¿sí? Y que debemos de ver, tomar en cuenta la clínica de la paciente y además de la ausencia del saco gestacional dentro del útero. Las hemorragias agudas del segundo trimestre, las dos principales patologías que nosotros vamos a encontrar van a ser el desprendimiento prematuro de placenta normicenta, así como también la placenta previa. Entonces, ¿cómo haremos una adecuada identificación? Primero, la placenta previa, lo que nosotros vamos a identificar es que la placenta se va a encontrar en la proximidad del cuello del útero. Fíjense aquí, aquí no veo una placenta, ¿sí? No veo, aquí está el cuello. Perdón, vemos un cuello que está libre. La presentación, el polo de presentación no me interfiere aquí, la placenta. Veo el cuello que se encuentra absolutamente libre. Entonces, el poco, si yo veo una paciente que está sangrando, nosotros en ese caso, ante lo que estamos es una ausencia de placenta previa. En cambio, si viene esa paciente sangrando y nosotros encontramos esta imagen, hasta que no se demuestre lo contrario, nosotros tendremos que manejarle como que se trata de una placenta previa. Entonces, ante esta situación, fíjense en ustedes cómo el Ecopocus nos va a ayudar a determinar patologías que en otros casos podrían ser muy, muy graves. Lo que les decía, los hallazgos acerca de la placenta previa. En la placenta previa, nosotros lo que vamos a notar es que aquí tenemos el miometrio, aquí tenemos la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta. Es que vamos a ver zonas anecogénicas o ligeramente isoecogénicas y que podrían tener flujo con engrosamiento. La paciente aquí lo que va a determinarnos especialmente es la clínica que va a presentar esta paciente, ¿sí? Entonces, no es que si la paciente yo no le veo nada, le veo hallazgos negativos, pero la paciente sigue con un dolor terrebrante, con una taquicistolia o inclusive un útero leñoso, y no le veo nada en ecografía, voy a descartar que se trate de una patología como un desprendimiento prematuro de placenta normicenta. No. Tengo que tratar ¿cómo se llama? Ahí lo que tengo que hacer es un manejo clínico adecuado de esta paciente. Entonces, señores, y doctores, para ya ir terminando, antes de pasar a las preguntas, yo lo que quiero que les quede es la siguiente conclusión, que esta implementación del ultrasonido POCUS en la práctica ginecobstétrica no debe verse como un reemplazo, sino como una herramienta de la ecografía de la ecografía convencional, de la ecografía formal.
Mientras la ecografía convencional, como ustedes han visto, proporciona un estudio anatómico detallado y sistemático, el POCUS lo que nos ayuda es a hacer una extensión del examen físico al pie de la cama. Al responder preguntas binarias nos dicen sí o no, presencia o ausencia. Entonces, nos permite responder preguntas que son clínicas, binarias, y que nos da una respuesta inmediata y precisa. Sí, no, ausencia, ausencia, presencia. Entonces, la verdadera potencia de este enfoque radica en que tiene una sinergia entre los modelos, donde el uso del POCUS permite optimizar el triaje, ¿sí? Nos ayuda a hacer más rápido este triaje, reducir sustancialmente los tiempos de valoraciones de instancias en emergencia, y con esto nos va a ayudar a elevar los estándares de seguridad materno-fetal durante la toma de decisiones informada en el tiempo real. O sea, si yo le veo a una paciente que está con un niño hipodálico, lo que tengo que decirle a esa señora es, señora, tengo que traerle a operar. Si tengo una paciente que no tiene unas adecuadas líneas de progresión, ángulos de progresión, le tendré que decir que existe la probabilidad de que terminemos haciendo cesárea. Entonces, esta integran las dos modalidades. Al integrar estas dos modalidades, vamos a garantizar un cuidado mucho mejor de la paciente, más ágil. Es una cosa es la situación de emergencia y otra cosa es la situación de, ¿cómo se llama? Una situación programada. Ahora, antes de ir terminando, quiero que hablamos un poco acerca de las implicaciones legales que se puede llegar a tener con esto. Y vamos a hablar sobre sobre algunos puntos claves. Primero, la responsabilidad limitada versus la total. Vamos a hablar sobre el principio de no sustanciación. Vamos a hablar sobre la persistencia del cuadro clínico, la documentación y el registro, y la certeza de los eventos. Entonces, voy a terminar la presentación ahorita. Como ustedes se darán cuenta, yo no precisamente soy abogado, ni lo seré, pero eso no va en contra de que me ha tocado revisar, y aquí tengo anotado algunos puntos que me toca revisar. Por ejemplo, vamos a ver. Respecto a la responsabilidad limitada versus total, sí, se debe aclarar que mientras la ecografía formal asume la responsabilidad legal sobre el diagnóstico anatómico, el estructural total, la responsabilidad del POCUS se limita exclusivamente a la pregunta binaria documentada, sí o no, ausencia o presencia. El principio de no sustanciación, que es fundamental reiterar que el POCUS funciona como una extensión del examen físico, ¿sí? Y que sus hallazgos negativos no significa por ninguna circunstancia que se está omitiendo un diagnóstico. ¿Qué más? Que la persistencia del cuadro clínico legalmente, ¿sí? Es vital mencionar que una nota de POCUS negativa, como les decía, no significa que no exista patología, pero no exime al médico de solicitar una ecografía formal. Entonces, el cuadro clínico del paciente, si es persistente, nosotros deberemos hacer una adecuada valoración y sustentación para solicitar una ecografía. La documentación y registro, lo que sí debería hacer es que en la práctica estándar para el POCUS se debe redactar un resumen breve, ¿sí? Y binario directamente en la nota de evolución clínica, ¿ya? Entonces, que sea estructurada y simplemente detallada. Nada más, o sea, simplemente decir sí o no, ausencia, ausencia, presencia. Entonces, ese almacenamiento de imágenes en el POCUS debería ser obligatorio, aunque en algunos medios se habla de que puede ser opcional. Y por último, la certeza de eventos críticos, que esto es en situaciones extremas, el uso del modo M, como cuando hablamos de que se hace una ecografía en el primer trimestre, para evitar la sobrecarga de temperatura que se podría dar a nivel de los embarazos muy tempranos. Sí, vean ustedes que, por lo tanto, tiene también implicaciones médico-legales, por lo que nosotros deberemos ser muy cuidadosos del momento que nosotros hacemos. Pero esto simplemente es la punta del iceberg, es complemento, no es que reemplaza. Nosotros no podemos venir a decir, o sea, le vieron durante todo el embarazo que estaba cefálico y ustedes hacen una ecografía y resulta que está podálico. Sí, sí, pudo haber cambiado en cuestión de días, horas la posición fetal. Me ha pasado y va a pasar. El día de hoy nomás, hace un mes vi niños que estaban 32 semanas que estaban en cefálico, difícilmente se dan la vuelta. Y hoy día se les un rastreo, ¡pac! Podálicos increíblemente. Entonces,
Eso es un ecopocus. Tienen esas utilidades de responder preguntas binarias que pueden ser críticas, que pueden ser eh, definitivas en la valoración de nuestros pacientes. Quisiera saber si en el auditorio alguien tiene alguna pregunta sobre el tratado de hoy. Es un tema que obviamente no es, si ustedes ven, anteriormente lo que hicimos es hablar acerca de todo lo general, lo amplio. Y una vez que vimos lo general, creo yo que ustedes ya tienen un cuadro más amplio para decir si esto es para hacer rapidísimo o esto es para hacer de forma más ordenada, de forma más programada, ¿sí? Que pueda incluir a otros especialistas para resolver de una forma de mayor coordinación. Entonces, no sé si tengan preguntas actualmente en el auditorio en lo referente a lo planteado hasta la noche de hoy. Sí, Doc. Entonces el POCUS va más orientado como a la emergencia, o no solo a la emergencia en este caso. Va más orientado a la emergencia y correlacionado mucho con el examen físico, ¿sí? Entonces, el POCUS prácticamente debería ser ahorita ya enseñado como parte del examen físico, ¿sí? El problema son las limitantes que existen en la actualidad tecnológicas para la valoración de nuestros educandos, ¿sí? Pero en realidad es para valoración. A ver, primero, el POCUS se lo realizó para la valoración hemodinámica de los pacientes. Eso fue los primeros desarrollos. Ver pulmón, ver corazón y ver el drenaje venoso a nivel torácico. Eso fue lo primero. Pero obviamente se ha visto con el tiempo de que este POCUS, lo que nos hace es que puede, dependiendo de la especialidad, ver si es que existe o no alteraciones, como por ejemplo una respuesta rápida. Yo necesito saber si aquí este nódulo tiroideo está gangrenado o no. ¡Pac! Le pongo sí, no, no está gangrenado. Punto, se acabó, me invento ahorita. O en el caso de obstetricia, ¿está encefálico o está podálico? Entonces, cefálico, podálico, eso, solo con eso yo puedo decidir si es que voy a un parto o voy a una cesárea. Sí, entonces una respuesta de sí o no, cefálico, podálico, ausente o presente. Entonces es más encaminado para la emergencia y para una resolución rápida, porque tomen en cuenta que en medicina muchísimas cosas son dinámicas. Si nosotros nos dejamos tomar el tiempo, resulta que el cuadro puede empeorarse y darnos resultados que no son los satisfactorios. Entonces, por ejemplo, también lo podríamos usar en un tipo de consulta externa como para el examen físico, como usted dice. Y, Claro, y solo para incluir en la historia clínica, como usted dice, em, vía aérea despejada o exacto, exacto. Es abdomen. como que yo le hago el examen físico para oírles si es que hay rales pulmonares. ¿Ya? Y resulta que no le oculto nada en el corazón, en los pulmones. Pero estoy haciendo una consulta, la paciente yo tengo un ecógrafo chimbo, me invento, en un consultorio. Y simplemente la paciente me dice, creo que estoy embarazada. Le pongo el reductor, le veo el saco gestacional. Sí, señora, está embarazada. Esa es una pregunta de sí o no. Y pare de contar. Entonces, son respuestas rápidas. Yo puedo hacer eso en la consulta externa y en mi nota clínica, ¿qué es lo que haré? Aumentar eso. Se realiza el retroecográfico y se encuentra saco gestacional. No estoy hablando del útero, no estoy hablando de los ovarios, no estoy hablando de se ve saco gestacional, paciente embarazada, embarazo temprano. Lo Punto, mismo se acabó. aplicaría, por ejemplo, si dice, tengo cólico renal, tiene cálculos renales, sí, punto, así más o menos, o Sí, presenta más o cálculos menos como eso, renales. más o menos como eso. Y ahí, a diferencia de ya una que ya es más completa, donde se llevan las medidas, todo. Claro, sí, es que en la ecografía, como les digo, va una paciente a su consulta obstétrica, a su consulta, ustedes como médicos generales tienen la posibilidad de hacer una ecografía, pero entonces dice, va la paciente refiriendo que no le siente moverse al niño, entonces le ponen el traductor, simplemente, señora, tranquila, aquí está el latido de su corazón, entonces, listo. Entonces, eso significa tranquilidad para la paciente. Entonces, fíjense en ustedes que nosotros podemos utilizar este tipo de cosas también para la consulta externa. Hacemos una valoración rápida, el EcoFast, el EcoRush. ¿Sí? Entonces, no es solo para emergencias, sino también para la consulta externa rápida.
Y con este diplomado nosotros estamos capacitados para emitir un informe ecográfico. Perdón, ¿me puedes repetir la pregunta? Por ejemplo, con este diplomado nosotros podemos emitir informe ecográfico para los que no tenemos experiencia en ecografía anterior. Teóricamente sí, y más un eco rush, sí, porque tomen en cuenta que para poder hacer un eco obstétrico se necesita ciertas certificaciones como ser imagenólogo o ser ginecólogo. Y para hacer un eco de malformaciones se necesita tener el detalle de, ¿cómo se llama? Una especialidad de medicina fetal. Eso no va en contra de que ustedes por cuestiones de necesidad, de práctica, ¿sí? Ustedes puedan hacer una identificación de una malformación muy finita. Eso no va en contra de ustedes y que ustedes puedan eso terminar haciendo y sea el diagnóstico certero de ese paciente o que le vea a un niño que tiene restricción y decirle si este niño está pequeño, está con un Doppler alterado y estamos tantas semanas de que terminar el embarazo. Sí, entonces eso no va en contra, porque eso es buena práctica médica. Ahora, las certificaciones obviamente les va a dar una mayor valía. Un diplomado en ecografía obstétrica, sí, y ginecología les puede ayudar en el sentido de tener la posibilidad de hacer un informe o una adecuada interpretación de un informe médico para un manejo ulterior de sus pacientes. ¿Sí? Entonces, eh, en los casos de que sea para profundizar y poder hacer una ecografía más detallada, un ecocardio, se necesitan ya cierto tipo de, primero, entrenamiento un poquito más profundo y segundo, una certificación que si diga doctor en medicina fetal. ¿Sí? Pero eso no va en Mm, contra de que ustedes puedan hacer. Y le digan a la paciente, señora, le veo algo raro en el corazón, voy a hacer una nueva valoración y pedir valoración por alguien más. ¿Sí? Es decir, Entonces, con nosotros como médicos generales, ya digamos en partes especializadas, en este caso digamos obstetricia, la parte fetal, que es su campo. Nosotros atendemos una mujer embarazada, le hacemos un POCUS en la consulta externa o una ecografía rastreo y le detectamos que hay un problema. No emitimos un informe completo porque somos médicos generales, obviamente, pero podemos derivar ya al ginecólogo en este caso. exactamente, eso sí pueden hacer. Ya. Se realiza ecografía obstétrica básica, este niño mide tanto y aparentemente existe una malformación broncopulmonar, me invento. Se manda al especialista. Y en el caso Eso. de ya lo que es general abdominal, ahí sí supongo que sí podríamos nosotros realizar un informe ya. Ahí sí tendrían que hablar con el médico imagenólogo que les dio esa parte, ¿sí? Ya, ya. Porque no podría venir a decirles, sí, sí pueden hacer un eco de hígado y vías biliares. Posiblemente sí, y eso sería lo ideal, ¿no? Ya que puedan hacer ustedes ¿cómo se llama? Y tomar decisiones sobre eso, ¿de acuerdo? Es decir, tiene una colelitiasis o tiene una colicistitis y ustedes puedan hacer esa diferenciación. Entonces, eso es lo ideal, o sea, eso debemos apuntar todos. ¿Para qué? Para tener un adecuado manejo y tener pacientes que tengan un manejo más seguro y tengan mejores resultados ulteriores. Entonces, eso es lo que se debe propender. Sí, el problema está, como tú dices, en lo de las certificaciones, pero no va en contra de que tú puedas hacer un informe como un ecopocus diciendo yo encuentro vesículas a nivel del hígado, necesito la valoración del imagenólogo experto para que me indique si se trata de una colecistitis, colitiasis o una coledocolitiasis, por ejemplo. ¿Sí? Podríamos hacer un tipo de consulta médica más eco para poder detectar anomalías y derivar al especialista, en este caso, que haga la Sí, imagen, ¿no? sí, sí. Correcto, sí. Y otra cosita, Doc, para las prácticas para lo que no podremos acudir este fin de semana. Bueno, en este caso yo no podré acudir este fin de semana debido a Tendrían que que averiguar con el la coordinación instituto a ver qué es lo académica. que dice. Y sí, no les sabría decir, esa parte administrativa sí ya no depende de mí. Pero supongo que sí podremos recuperarlas después. No sé, ahí sí, como les digo, tendrían que hablar con el personal del instituto a ver qué es lo que les dice eso. Eso, como les digo, ya no es competencia mía. Listo, doctor, gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, si no existen preguntas, sí, me despido de ustedes por la noche de hoy
Y Dios mediante nos estaremos viendo el día miércoles, esperando tener buenas noticias. Y ya sabemos de qué noticias estamos hablando. Sí, entonces, de aquí hasta el día miércoles y Dios les bendiga. Nos vemos el día, la próxima clase. Chau, chau. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.